Centro de Educación Alternativa Simón Rodríguez, Cochabamba, Bolivia. Director, licenciado Juan Cabezas. Carrera de Artesanía. Docente, Magíster Aide Virginia Chugar Subieta. Técnico básico, cuarto módulo. El arte del tejido. Técnica productiva, formación de la especialidad. Textil andino, lenguaje e historia. Apreciar no solo es admirar la belleza en las formas y colores que muestra una prenda de vestir. Apreciar es descubrir el camino recorrido de ese objeto que deleita nuestra vista. Los antepasados andinos vibran a través del textil. No hay un punto concreto de inicio. Lo cierto es que los pueblos indígenas se relacionan para influenciarse entre sí. Se alimentaron de símbolos, de creencias míticas y de religiosas, de costumbres, sueños, misterios del devenir diario y de los procesos de cambio. La textilería se refleja el encuentro de unas con otras culturas, el sometimiento al dominio español y la permanencia de un lenguaje propio que, si bien admitió elementos extranjeros, conservó la esencia. Por lo tanto, se dice que en la técnica y el arte del tejido indígena existen reminiscencias anteriores y añadidos posteriores. En Bolivia, la producción textil indígena abarca un amplio territorio, poblaciones como Leque, Tarata, Bolívar, Arque, Tapacarí y otras en Cochabamba, Chillapa, Toledo en Oruro, Yayagua, Caiza, Yura en Potosí, Tarabuco en Sucre, Calamarca, Charazani y otras en La Paz. Muchas otras en Perú. También cuenta con producción textil en Cusco, Puno y cruzando el lago. Aquí tenemos algunas de nuestra gente en el occidente, cómo hacen sus tejidos. Este es el glosario de tejido andino paso a paso. A. Telar tradicional. Se selecciona los colores y combinaciones de acuerdo al diseño. La lana debe ovillarse y rehilada para luego ser colocada en la haudidora de acuerdo al tamaño del producto. Telar a pedal. Estos telares tipo europeo han permitido la mayor participación de hombres en los procesos productivos. En estos telares se pueden realizar prendas de mayor tamaño. Proceso de tejido: se deben ensarta y payar de acuerdo al diseño, cuidando que cada una de las líneas sea correctamente aplicada a fin de que no se distorsionen los diseños. Lavado una vez acabada. La prenda es lavada y planchada. Ovillado: hacer ovillos antes de empezar a tejer. Hundir: preparar los hilos o lanas para tejer. Telar: máquina para tejer. Payar: escoger los hilos en cada línea del tejido para ir formando figuras geométricas o animales. Aquí tenemos a otras de nuestra gente en el occidente haciendo sus telares. El procedimiento de cómo tejer con el telar: se fijan los hilos en base en el telar. Deben colocar un hilo más que el número de cuentas que vamos a poner en cada vuelta. Fijar los hilos a los tornillos de los cabezales del telar con nudos, de modo tal que queden paralelos y tensos al fijar. Se pueden tensar un poco más girando los rodillos de las puntas. Enhebramos las cuentas y podemos dejar sin remar al extremo para atar al final o anular sobre el hilo del borde del telar. Se puede poner pegamento en el orificio de las cuentas de los extremos, pero es al final de la fila, cuando ya no pasemos más hilos por ella. Pasamos el hilo con las cuentas por debajo del telar, de modo que cada cuenta quede en el hueco entre hilos. Luego lo empujamos hacia arriba y con agujas todavía enhebradas pasarla por la parte superior de las cuentas, de modo de asegurarlas al telar como tejer con telar. Repetir el procedimiento para cada fila. Para el diseño se va cambiando la disposición de las cuentas de modo que formen un zigzag, pero puede elegirse cualquiera que la imaginación encuentre. Se sigue hasta lograr
el largo deseado o tener todo el telar cubierto. Si necesito una tira más larga, se hace varias piezas y se une cosiendo al final. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos puntos o algunos procesos o procedimientos que se siguen para el telar. Y aquí tenemos un telar terminado. Aquí apreciamos que está unido por el medio. Aquí tenemos también otra imagen de cómo se va poniendo los hilos al telar. ¿Qué materiales utilizamos para realizar estos tejidos en telar? El telar, hilo, puede ser el hilo que nos guste, cuentas de colores, aguja. Si vamos a hacer pulseras, sirve para hacer las pulseras, tijeras, pegamento opcional. Aquí tenemos un telar bastante grande y en esta parte tenemos los telares que nosotros usualmente utilizamos. Cuestionario. ¿Qué refleja la textilería andina? La textilería refleja el encuentro con otras culturas, el sometimiento al dominio español y la permanencia de un lenguaje propio que, si bien admitió elementos extranjeros, se conservó la esencia. Por lo tanto, se dice que la técnica y el arte del tejido indígena existen reminiscencias anteriores y añadidos posteriores. En Bolivia, la producción textil indígena, ¿cuánto abarca? En Bolivia, la producción textil indígena abarca un amplio territorio, poblaciones como Leque, Tarata, Bolívar, Arque, Tapacarí y otras en Cochabamba, Chillapa, Toledo en Oruro, Yayagua, Saiza, Yura en Potosí, Tarabuco en Sucre, Calamarca, Charazani y otras en La Paz. Muchas otras. Perú también cuenta con producción textil en Cusco, Puno, cruzando el lago. La primera influencia del textil antes de la llegada española, ¿cuál fue? La primera influencia del textil empezó mucho antes de la llegada española. En todo el territorio antes mencionado existían etnias como los lupacaras, chillacas, urus, charcas, caracaras, los chichas, micmas, cayaguayas y otras tantas, en permanente contacto. Se influenciaron entre sí y combatieron unas con otras, y algunas integraron a grupos más grandes, elementos que se distinguen en el textil. ¿Qué podemos decir de la época de los republicanos? En el siglo XIX hubo una separación entre indígenas y criollos y los mestizos urbanos. Un elemento incluido en los textiles es la rama de olivo, que se decora en hilo de oro en los uniformes militares, junto a la del laurel. Se encuentra ahora en el escudo nacional de Bolivia y en muchas piezas de platería. Los militares fueron conocidos como represores e impactaron en la sensibilidad india. Santiago, el más temido en el altiplano, es el cayapa, en pacajes, que va vestido de militar. Es la versión cristiana de Illapa, Dios tremendo y castigador. Paradójicamente, el olivo simboliza la paz en los textiles. ¿Qué podemos decir de la época de los contemporáneos? El paisaje circundante afecta a varias regiones como Yayagua, zona minera de gran productividad y movimiento de gente. Esto se plasma en la representación espacial de los textiles. Se presentan los medios de transporte desde las llamas hasta los helicópteros, motocicletas, automóviles, trenes. Estos alternan con monstruos mitológicos, estrellas incaicas, ramas de olivo, flores barrocas, bailarines, grupos familiares insertados en sus respectivos tocapos. El ovillado es hacer ovillos antes de empezar a tejer. El payar es escoger los hilos en cada línea de tejido para ir formando figuras geométricas o animales. Describa el procedimiento 1 de cómo tejer en telar.
1. Se fijan los hilos base en telar. Debe colocarse un hilo más que el número de cuentas que vayamos a poner en cada vuelta. El ejemplo tiene 8 cuentas y 9 hilos. Fijar los hilos a los tornillos de los cabezales del telar con nudos y de modo tal que queden paralelos y tensos al final, que pueda tensar un poco más girando a los rodillos de puntas. Describa el procedimiento 2 de cómo tejer en telar. Enhebramos las cuentas y podemos dejar sin rematar el extremo, como atar al final o anularlo sobre el hilo del borde del telar. Se puede poner pegamento en el orificio de las cuentas de los extremos, pero eso al final de la fila, cuando ya no pasaremos más hilos por ellas. Describe el procedimiento 3 y 4 de cómo tejer en telar. Pasamos el hilo con las cuentas por debajo del telar, de modo que cada cuenta quede en el hueco entre hilos. Luego los empujamos hacia arriba y con la aguja todavía enhebrada pasamos por la parte superior de las cuentas, de modo que de asegurarlas el telar. Repetir el procedimiento para cada fila de cuentas. Para el diseño se va cambiando la disposición de las cuentas de modo que formen zigzag, pero puede elegirse cualquiera que la imaginación encuentra. Se sigue hasta lograr el largo deseado o tener todo el telar cubierto, y si se necesita una tira más larga se hacen varias piezas y se unen cosiéndolas al final. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para el video. Y muchas gracias. Pueden ir llenando su cuestionario. Si tienen alguna duda más, consultar. Muchas gracias.